Tardes a todos. Vamos a comenzar el cuarto encuentro del ciclo de conversatorios La Sociedad Civil en Acción, organizado por Territorios en Acción. Les damos a todos, a todas y a todos las bienvenidas y las invitamos a presentarse y a compartir a través del chat para poder saber quiénes están presentes, de qué parte de nuestro país y la región. Y le damos la palabra a la compañera Paula Rosa, que va a hacer una presentación de parte de Territorios en Acción. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por sumarse a este ciclo de conversatorios. Vamos a hacer una breve presentación antes de ya meternos de lleno con el informe que estaba pautado para el día de hoy. Comparto pantalla. Ahí se puede ver. Perfecto. Si pones pantalla completa, Pau. Ahí está. Ahí Perfecto. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, entonces, para darles la bienvenida al ciclo de conversatorios Sociedad Civil en Acción, en este caso es el cuarto de todo el ciclo, centrado en la temática de hábitat. Les queremos contar de dónde surge este ciclo de conversatorios. Está basado en un proyecto que se llama Territorios en Acción, que surge de la alianza entre la Universidad General Sarmiento, Flaxo Argentina y el Segur CONICET, a inicios del año pasado, mayo, en el calor de la pandemia, con el objetivo de contribuir con algo en ese clima, en ese contexto, y ahí surge esta iniciativa que se propone contribuir a visibilizar el universo de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, de todo el territorio nacional, y la relevancia, sus acciones en la intervención social, específicamente las centradas en la emergencia sociosanitaria. Nos interesaba reconocer e identificar a las organizaciones sociales con el objetivo de fortalecer este entramado, poder aportar a la implementación de políticas públicas y generar acciones de incidencia. El objetivo de esta propuesta se basa principalmente en la construcción de un mapa colaborativo. Lo llamamos mapa colaborativo porque se funda en la respuesta voluntaria de las distintas organizaciones de todo el país, a las cuales les llega un cuestionario, el cual es autoadministrado, completan una serie de información en un cuestionario Google muy sencillo, y luego con esa información se hace un proceso con el equipo de Territorios en Acción, que está conformado por alrededor de 14 personas, estas tres instituciones que componemos el proyecto, y se georreferencia en un mapa que lo pueden encontrar en la página web de Territorios en Acción, donde con un cartelito pueden identificar, ahí como se ve en pantalla, la organización, el campo temático, la localización y el tipo de iniciativa que se desarrollaron frente a la pandemia. Tenemos diferentes tipos de iconos en función del campo visual de la organización. Todo lo que se gestiona y se genera a partir de este proyecto es de libre acceso y gratuito. La base de datos la pueden encontrar en la página web de Territorios en Acción, que también es de libre acceso y la pueden descargar, y ahí pueden conocer un poco más de la información de cada una de las organizaciones que están mapeadas en Territorios en Acción. La estructura de Territorios en Acción, si bien tiene como centro a estas instituciones promotoras que generamos esta alianza, que son Flaxo, la UNS y el Segur del CONICET, también se funda en la vinculación y en la generación de redes con las que denominamos instituciones adherentes, que son organizaciones estatales, redes, organizaciones sociales, instituciones académicas y organismos públicos, que conforman una otra parte de esta red, de este proyecto, que las denominamos instituciones adherentes. Estas son instituciones que ya son alrededor de 30, que pueden encontrarlas en nuestra página web, que apoyan y difunden el proyecto en sus territorios, ayudando a que cada vez más organizaciones de estos lugares puedan sumarse. Y por supuesto, la otra parte que compone el proyecto central son las organizaciones sociales que deciden formar parte, completar el formulario y así convertirse en estas organizaciones mapeadas de todo el país, que estamos alcanzando a las 1.300 desde que iniciamos el proyecto.
si bien el eje central, el eje rector de todo el proyecto de esta iniciativa de Territorios en Acción es poder generar y contribuir a mapear las organizaciones, es un proyecto que también tiene una estrategia de generación de conocimiento a partir de esta información, y también tiene el objetivo de divulgar todo este conocimiento. Para eso, como les decía, se basa en la distribución de un cuestionario autoadministrado que se centra en las tareas que vienen desarrollando las organizaciones sociales para una caracterización general, pero también puntualiza en las acciones que realizan frente a la crisis sociosanitaria. Las mayorías son preguntas cerradas para que sean fácil respuesta. Después les podemos pasar más información al respecto, si conocen alguna organización que todavía no está mapeada, si nos quieren ayudar a la difusión, para que siga sumándose este mapa colaborativo. Como les decía también, en nuestra página web, que después les pasamos la dirección por si quieren mirarla, está la base de datos completa, que se actualiza cada 1 mes y medio, 2. Es un Excel descargable y operable en el mismo momento, donde pueden obtener información precisa de esas organizaciones que tal vez figuran en el mapa, pero que la información del mapa solo puede recoger algunos aspectos puntuales por si deciden profundizar. Les decíamos que tenemos este portal web al cual pueden acceder, hay distintos tipos de informaciones, los distintos informes que vamos presentando en cada uno de los conversatorios están subidos ahí, como también las novedades, la base de datos y por supuesto el mapa. También pueden conocer la metodología con más desarrollo con la cual construimos este mapa colaborativo basado en lo que es la ciencia abierta. También dentro de lo que fue este año se elaboraron y se siguen elaborando lo que es información de tipo cualitativa, como el que se presenta hoy. Armamos a partir de la vinculación con instituciones adherentes del proyecto, como les comentaba recién, una serie de vinculaciones para el desarrollo de informes cualitativos regionales, que ya pudimos presentar el de Tucumán, que si les interesa lo pueden descargar de la página web, y algunos otros de tipo sectorial, sobre inclusión financiera, sobre la temática de género, el de Hábitat hoy, que en las próximas semanas ya va a estar subido, y vamos a trabajar uno sobre asistencia alimentaria y sobre la temática de economía social, y el próximo conversatorio, al que aprovecho para invitarlos, aquí igualmente les va a llegar la información, va a estar desarrollado por una de las instituciones adherentes localizada en Chubut. A partir de estos informes, y también tenemos una sección data en la página web donde está el trabajo más de tipo cuantitativo con la información que se va actualizando cada mes y medio, 2, como les decía, a partir de los nuevos casos que se van sumando al mapeo. Este es un tipo de relevamiento continuo de información. A partir de los informes se hacen estos conversatorios como el que nos convoca hoy, donde se presentan los resultados, y en este caso, como en los demás, se invita a algún comentarista que forma parte de las instituciones adherentes y nos aporta desde sus conocimientos, en particular una temática, contribuyendo al debate y a profundizar estos informes. También desde el proyecto generamos boletines con información y novedades que se reciben de manera mensual y los cuales pueden acceder en la página web. También, y cerrando un poco el tema de las estrategias de divulgación, tenemos periódicamente campañas de mapeo, que las denominamos Sumá tu organización, porque como ustedes se imaginan, este es un proyecto que se alimenta y va creciendo a medida que se van sumando nuevas organizaciones. Por eso las invitamos a que nos ayuden a difundir, que nos ayuden con esta campaña permanente, porque nos parece central poder dar a conocer el trabajo que desarrollan las organizaciones sociales en todo el territorio. Sabemos que su labor fue central y seguirá siendo en lo que viene. Tenemos como proyecto una serie de vinculaciones, que es con el PNUD Colab Argentina, con la Plataforma Global de Iniciativas Solidarias, que registra iniciativas de este tipo en todo el país, de todo el globo terráqueo, que se llama Solivid, en el cual nosotros somos las representantes de Argentina. Tenemos una vinculación, en una colaboración con la Subsecretaría de Relaciones de la Sociedad Civil, de Jefatura de Gabinete de Ministros, a partir de digamos, llevar a cabo estos conversatorios se enmarca en la red de estudios sobre la sociedad civil, y también
el impulso que se hace de este espacio nuevo, que es la conformación de una red académica centrada en los estudios de la sociedad civil. Ahora eso brevemente ya se los va a comentar una compañera. También les queremos comentar que estamos desarrollando en el mes de agosto un ciclo de encuentros participativos, unos talleres, en colaboración con ETIS, con Sociedad Civil en Red, y Red Encuentro en el marco de proyectos vinculados a la Unión Europea. Y por último, estamos empezando con un apoyo de la Dirección de Gestión de Información Social del Ministerio de Desarrollo Social a partir de un proyecto social de acción conjunta. Este tipo de apoyo es el que nos permitirá, a partir de ahora, poder seguir dándole curso a este proyecto. Ya para ir cerrando, les queremos mostrar un gráfico, que también lo pueden encontrar en la página web, donde se ve la cantidad de organizaciones que tenemos mapeadas por provincia. Como pueden ver, hay algunas provincias que tienen más cantidad de casos, hay solo 2 en las cuales todavía necesitamos sumar, pero esto tiene que ver con el carácter federal que tiene el proyecto. Bueno, acá unos gráficos para mostrarles alguna información. Cuando les preguntamos sobre el campo de acción de las organizaciones, estamos pensando en estas organizaciones que, si bien emprenden alguna acción específica, alguna iniciativa específica en relación a la pandemia, queríamos también relevar cuáles son las tareas habituales o el propósito principal que tienen las organizaciones. Como pueden ver en el gráfico, el ámbito de la asistencia social es el que mayor porcentaje tiene, un 25% de las organizaciones mapeadas se centra en ese campo de acción, seguido por educación y formación, luego por tareas vinculadas a los derechos sociales, posteriormente con un 11,4% en niñez y juventud, y después todo el campo de la economía social, que también incluimos al trabajo y producción con un 9%, casi 10%. Como se puede advertir, el campo de atención que tienen las organizaciones sociales en nuestro país es bastante heterogéneo. También pueden ahí ver deporte, cultura y comunicación, entre otras acciones. Ya cuando nos centramos en la indagación sobre las iniciativas que desarrollaron frente al COVID y lo siguen haciendo al día de hoy, sabiendo lo que fue el contexto de confinamiento inicial y todo lo que tiene que ver con la cuestión más de tipo económica y social que este tipo de aislamientos fueron generando, vemos que la actividad principal de las organizaciones mapeadas alcanza la asistencia alimentaria en un 41,3%. Principalmente en el relevamiento aparece la entrega de alimentos, la generación de ollas populares y la generación o sostenimiento de comedores. Se siguen con un 13% con actividades vinculadas al campo de la educación, debido al cierre de las escuelas, el inicio de las actividades virtuales, etc. Hubo una preeminencia del campo educativo. Luego viene algo interesante, que es el acompañamiento psicológico. Muchas organizaciones que ya lo venían haciendo y otras incorporaron estas tareas. Las actividades culturales, vemos casos muy interesantes que se puntualizaron en todo lo que tiene que ver también en la expansión de lo cultural, y posteriormente lo que seguiría un 7,2% en el campo de salud, y ahí sí la generación de protocolos, distribución de material sanitario o mismo la producción. Algo que queríamos rescatar es que, si bien hay muchas organizaciones que previamente trabajan con colectivos muy vulnerables, como mujeres en situación de violencia, la cuestión de la niñez, personas trans, personas en situación de calle, pudimos relevar también que se ha potenciado ese tipo de acciones. Bueno, hasta acá llegamos con esta presentación para darle la palabra a nuestras compañeras que van a seguir con el conversatorio. Queremos agradecerle mucho estar aquí. Ahí les dejamos nuestra página web y también el mail y las redes sociales por si quieren contactarnos con alguna pregunta específica, si nos quieren ayudar a difundir el mapeo. Y hasta acá llegamos con la presentación de territorios. Muchas gracias. Bien, como les comentaba, vamos a seguir con la presentación de este ciclo de conversatorios de sociedad civil en red. Este cuarto encuentro
centrado en el hábitat de vivienda, en las estrategias de las organizaciones sociales en tiempos de pandemia. Y ahora le pasamos la palabra a Julieta Estupenengo, que va a profundizar un poquitito más en esta red de estudio de la sociedad civil argentina. Ella es coordinadora de acciones de la sociedad civil en la Subsecretaría de Relaciones con la Sociedad Civil de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Adelante. Hola, gracias Paula. Bueno, yo nada más comentarles, por ahí algunas ya saben un poco de qué se trata, algunas son parte ya de esta red, pero básicamente queremos aprovechar la situación para abrir la invitación a todas, todos y todes para que se sumen a esta red, que es básicamente un espacio de producción, de intercambio, de visibilización de la producción de conocimiento sobre sociedad civil argentina. Y la idea es que esté conformado de una manera plural, ¿no? Con instituciones académicas, organismos públicos, investigadores, expertos en la temática, organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a estudiar el quehacer de la sociedad civil. Y en ese sentido, tenemos como objetivo, bueno, fundamentalmente yo que estoy en representación del Estado Nacional, nuestro objetivo es fortalecer esa interacción y ese intercambio entre el Estado Nacional y los nodos de investigación e investigadores en la temática para poder promover políticas públicas mejores en las distintas etapas, ¿no? Ya sea en formulación, implementación y evaluación, poder generar intercambios y diálogos y trabajos colaborativos entre los distintos nodos, como decía, jerarquizar y contribuir a jerarquizar y a visibilizar esa producción de conocimiento sobre la sociedad civil de distintas maneras, ¿no? Tenemos algunas, esta red recién está arrancando, es una propuesta que estamos impulsando este año, pandémico, pero, digamos, tenemos ciertas acciones que tenemos previstas en las cuales estamos avanzando, por ejemplo, en relación con los objetivos que mencionaba anteriormente, la creación de un repositorio digital o algún tipo de biblioteca virtual donde poder centralizar y poner a disposición la información, la producción de conocimientos sobre sociedad civil argentina, la organización de encuentros para que podamos socializar y compartir, intercambiar información y producción de conocimiento, la articulación con otros organismos públicos de promoción de ciencia y tecnología, por ahí la posibilidad de generar una publicación regular. Básicamente esas son las acciones que iniciamos, que estamos contemplando en este momento, pero obviamente estamos abiertas a la participación de todos y todas, así que si alguna de ustedes, alguna está en organización o investiga sobre el tema y tiene ganas de sumarse y ser parte de la red, los invitamos a escribirnos por mail. Nos pueden escribir o al mail de Territorios en Acción, o al mail que armamos específicamente para la red desde Jefatura, que es redsoc@jefatura.gov.ar. Ahora lo mando por el chat. Y eso, muchas gracias. Gracias, Julieta. Bueno, ahí dejamos en los comentarios después el mail, por si quieren sumarse o conocer algo específico. Bueno, ahora sí le damos la palabra a María de la Paz Toscani, licenciada en Trabajo Social y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, becaria postdoctoral del CONICET, con lugar de trabajo en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Ella es parte del equipo de Territorios en Acción y tuvo a su cargo la elaboración de este informe que presenta. Paz, ¿querés ir compartiendo pantalla? Bueno, hola a todos y todas. Ahí ya comparto. ¿Se ve bien ahí? Ahí se ve perfecto, sí. Buenísimo. Bueno, gracias por la oportunidad de tener a cargo el informe. Bueno, el informe se llama Hábitat y Vivienda y rol de las organizaciones sociales en tiempo de pandemia. Principalmente lo que busca es como recuperar las experiencias realizadas por las organizaciones sociales en este contexto tan difícil, y en lo particular en lo que refiere al ámbito
la vivienda y el hábitat. Para eso se tomó la base de datos de la última disponible que hay en la página de Territorios en Acción. Como ya mostró Pau en los datos, la presencia de las organizaciones de hábitat todavía no está siendo tan significativa en relación al resto. Podemos decir que hay 21 organizaciones sociales cuyo ámbito de intervención es específicamente el hábitat, y la mayoría de ellas se encuentran localizadas en el área metropolitana de Buenos Aires, una en provincia de Buenos Aires, una en Rosario, una en Jujuy y otra en Corrientes. En su mayoría estas organizaciones poseen una escala local o barrial de intervención, pero también se destacan aquellas organizaciones con una incidencia mayor en lo que respecta a un alcance a nivel provincial y nacional, o incluso organizaciones que tienen vinculaciones con organizaciones internacionales. La mayoría de estas organizaciones han realizado iniciativas particulares en el contexto de pandemia, y se registra como una tendencia similar a la base de datos general de las organizaciones sociales, donde en su mayoría estas iniciativas se concentraron en la cuestión de asistencia alimentaria en los territorios, pero también se destacan iniciativas relacionadas con el hábitat en un 26,3%, específicamente el 5,2% se dedicó al apoyo de personas en situación de calle, y después se ven otros rubros como asistencia legal o laboral, iniciativas de cultura, educación y acompañamiento psicológico. Antes de meternos de lleno en conocer las iniciativas específicas que fueron seleccionadas para este informe, me parecía importante un poco preguntarnos o tener en claro todos a qué hacemos referencia cuando hablamos de vivienda. Y en ese sentido pensar a la vivienda como algo amplio, donde para pensar en las condiciones de vivienda hay que ver según el tipo de vivienda al que se accede, y en eso hay una diversificación de formas de vivir dentro de las ciudades. Algo que me olvidé de aclarar es que el tema de hábitat y vivienda va a ser tomado hoy en el ámbito urbano y no en periurbano y rural, que sería abrir otras cuestiones. Y en ese sentido podemos ver que la gente vive de manera diferente en inquilinatos, departamentos, casillas, hoteles, pensiones, la calle, conventillos, ranchos o casas tradicionales. También hay diferencias según la forma de tenencia que se tiene de la vivienda, puede ser propia, de alquiler, también hay diferencias en una vivienda cooperativa, y cuestiones también a tener en cuenta en cuanto a aspectos físicos de la vivienda, sus materiales de construcción, los servicios que posee y demás, y aspectos vinculares, que son necesarios tener en cuenta a la hora de evaluar la calidad de las viviendas. Y la cuestión del hábitat es un poco más amplio y engloba también a la vivienda, y tiene que ver dónde esa vivienda se inserta, el entorno que hace a el acceso a determinados bienes urbanos que inciden fuertemente en el desarrollo de la cotidianidad de las personas y de los recursos también a los que puede tener acceso. En ese sentido, cuando hablamos de vivienda y hábitat, estamos pensando también en el acceso a las fuentes de trabajo, a servicios públicos, a cuestiones de alumbrado, de accesibilidad, las condiciones en que se encuentran las calles, la disponibilidad de espacios verdes, espacios públicos, acceso a escuelas, hospitales. Todo eso sería lo que estamos pensando como el derecho a una vivienda digna y el derecho a un hábitat digno. En líneas generales se tiende a pensar en una cuestión de barrios populares, de villas y asentamientos y ciudad consolidada, donde también se encuentran barrios en situaciones de marginalidad. Todas estas cuestiones hacen a lo que están garantizadas en el derecho constitucional de nuestro país, pero también es un derecho vulnerado porque se encuentra el acceso tanto a la vivienda como al hábitat, se encuentra actualmente fuertemente mercantilizado. Entonces, al tomar en cuenta esta cuestión de la vivienda y el hábitat, también podemos ver cómo es un factor de fuerte desigualdad al interior de los sectores sociales, y un factor de fuerte persistencia de pobreza urbana en las diferentes ciudades del país.
Principalmente en este contexto, también pensar en esta idea del quédate en tu casa, del quédate en casa a partir de la implosión de la pandemia, lo que marcó y lo que dejó claramente en evidencia es que esta desigualdad en el acceso a la vivienda también marcó y profundizó desigualdades en cómo poder atravesar esa pandemia. En ese sentido, las organizaciones sociales tuvieron un rol muy importante al denunciar las condiciones en que se encuentran los diferentes territorios de nuestro país, y enseguida estas cuestiones fueron tomadas y se pasó como a promover del quédate en casa al quédate en tu barrio para ciertos sectores sociales, donde claramente la situación de sus viviendas hace imposible el sostener o el garantizar condiciones de higiene y salubridad para evitar la propagación del virus en las condiciones habitacionales en las que se encuentran. Las diferentes organizaciones sociales que participaron del mapeo y a las cuales se entrevistó, identificaron como distintos problemas principales, tanto en las viviendas como en el entorno donde se insertan, y problemáticas nuevas o no nuevas, pero que sí dejan en evidencia el contexto actual de pandemia. En ese sentido, podemos decir que hay una cuestión estructural muy fuerte de déficit tanto cuali como cuantitativo habitacional en el país, que tiene que ver con cuestiones de aspectos físicos de la vivienda, como situaciones de precariedad que se observa en hacinamiento y hacinamiento crítico, la escasa ventilación de las posibilidades de ventilación de las viviendas, la falta de aislación, servicios básicos precarios como tendido eléctrico que puede ocasionar situaciones de incendio, dificultades de acceso al agua potable. De hecho eso fue como un problema muy fuerte en las villas de la ciudad de Buenos Aires, que hizo que se propagara aún más rápidamente el virus en esos espacios. Y también aspectos vinculares como violencia doméstica hacia las infancias o violencia de género, que en la situación de encierro también se vio profundizado porque de golpe pasaron a convivir todos mucho tiempo en el mismo espacio, y eso es algo que las organizaciones identificaron como más problemático en este contexto. Y también cuestiones de discriminación que padece la gente que vive en estos espacios, justamente porque a veces el lugar donde se vive actúa como con un fuerte componente de estigma social para vincularse en los otros ámbitos. Y después cuestiones de inseguridad en la tenencia y riesgo de desalojo al no tener, o al tener contratos de alquiler informales, o al no tener seguridad en la tenencia del lugar donde se encuentra. En cuanto a la cuestión del entorno, también se evidenció la falta de espacios verdes y de mobiliarios urbanos, principalmente también en el conurbano. Las organizaciones sociales expresaron como la falta de plazas o los lugares de espacio libre sin mobiliario urbano, o sea, sin bancos, luminarias, juegos y cuestiones que hacen que puedan estar afuera de sus casas y por lo menos en este quédate en tu barrio poder estar de la mejor manera. Después la presencia de basurales precarios, que hay una cuestión ambiental muy fuerte que también afecta a la salud, cuestiones de problemas de accesibilidad, como calles de tierra, zonas inundables y demás, y los desagües cloacales en las calles. La coyuntura actual lo que hace es, como ya les mencioné, evidenciar y profundizar estas cuestiones, pero también visibiliza nuevas, que es por ejemplo la falta de conectividad y la brecha digital que hay presente en estos barrios, generando discontinuidad escolar en el caso de las niñas, niños y adolescentes. También se evidenció una fuerte pérdida de empleo, porque en su mayoría son personas con empleos precarios o informales. Eso ocasiona una fuerte pérdida de ingresos y claramente un aumento de la necesidad de la alimentación por la pérdida de ingresos. A partir de este panorama general, que si bien fue como fuerte reclamo a las organizaciones, algunas cuestiones fueron tomadas por los estados locales y nacionales,
tal vez no terminan siendo suficientes o la necesidad sigue vigente, pero bueno, nada, igualmente me parecía plantearlos y recuperar los reclamos de las organizaciones. Frente a eso también se eligieron 5 experiencias de organizaciones. La selección tiene que ver un poco porque su campo de intervención da cuenta de las diferentes formas de vivir en la ciudad que les mencioné anteriormente. Y en ese sentido se recupera Consejerías de Vivienda, que es una organización muy reciente, está desde el 2017, pero desde el 2019 se consideran una organización de base. El alcance que la organización tiene es barrial. Y tiene como la iniciativa que desarrollaron en pandemia, tuvo que ver con la campaña Prohibido Desalojar, en un contexto de crisis económica en el que estamos viviendo. Mucha gente, sobre todo inquilina, se vio imposibilitada de pagar sus alquileres. Si bien el Estado Nacional con el decreto 320/20 lo que hace es congelar los alquileres y la prohibición de desalojos, en el caso de inquilinos informales este decreto no los contempló tan explícitamente, y dada la informalidad en la que se encuentran, por ejemplo, quienes viven en hoteles, inquilinatos y conventillos, o mismos hoteles dentro de villas, se vieron en muchos casos expulsados de su lugar de residencia y llegando a vivir en la calle. Entonces esta organización lo que hizo fue empezar a difundir los alcances de dicho decreto, a la vez que generando movilizaciones para la extensión del decreto, que fue después teniendo nuevos decretos que lo actualizaron y lo extendieron a lo largo del año pasado, teniendo su fin en marzo de este año. Y algo que se ve en todas las experiencias seleccionadas es que tuvieron una fuerte diversificación también de sus funciones. En ese sentido también se puede ver que las consejerías armaron ollas populares para acercar un plato de comida a la población. También hubo pedidos de donaciones para el pago de alquiler, sobre todo en situaciones de mujeres embarazadas que quedaban en la calle. Entonces, para evitar eso, un poco lo que la organización dice es: el desalojo se frena cuando aparece la plata, entonces tuvieron que realizar este tipo de iniciativas. También realizaron gestiones para tramitar subsidio habitacional y el acompañamiento a personas desalojadas, poniéndolas en vinculación tal vez con otras organizaciones que podían dar respuesta a otras necesidades que les fueran surgiendo. Otra de las organizaciones que se consideró fue Abrigar Derechos. Esta organización se dedica a la atención y acompañamiento de personas en situación de calle. Y lo que hicieron fue, dadas las restricciones y los protocolos presentes, todo su dispositivo de atención que tienen en un local en el barrio del Congreso fue llevarlo a la calle para poder seguir atendiendo y acompañando a las personas. Y también hay una diversificación de sus funciones a partir de generar ollas populares para poder brindar más alimento, dado que hubo un aumento de personas en situación de calle. También generaron un folleto de información y de bajar como a lenguaje claro y concreto las medidas necesarias para el cuidado frente al COVID, y entregaron kit de higiene, porque algo que pasado y que también visibilizaron es: primero, para poder quedarte en tu casa tenés que tener una, y otra cuestión es que en calle es muy difícil poder mantener los cuidados necesarios para evitar el contagio. Entonces también repartieron barbijos, estos kits de jabón, agua, alcohol y demás. Y otra cuestión que hicieron fue relevar distintas demandas de gestiones de documentación, facilitar a las personas en situación de calle dispositivo móvil para que puedan anotarse en los diferentes programas sociales como el IFE o de ayuda económica que se dieron por parte del gobierno.
y gestionar subsidios habitacionales para que puedan acceder por lo menos a vivir transitoriamente en alguna pieza de hotel, y distintas cuestiones de registro de denuncias sobre violencia institucional de la policía, porque aún en este contexto de pandemia se evidenciaron fuertes violencias tanto de policía como de espacio público del gobierno de la ciudad, que actúa desalojando del lugar donde las personas se asientan. Es una organización también de alcance barrial, y más allá de la iniciativa puntual frente a la pandemia, participan también de la realización del censo popular de personas en situación de calle, el monitoreo de políticas públicas, y realizan distintas actividades también de investigación e incidencia sobre el tema de personas en situación de calle. En relación a arquitectos de la Comunidad de La Plata, se trata de una organización que surge en 2012 con estudiantes y profesionales de arquitectura, un poco desde la crítica que se le hace a la profesión de excesivo tecnicismo y alejados de las necesidades de los sectores populares. Así que surgen como una organización de base que lo que busca es acompañar los procesos de mejoramiento del hábitat popular en La Plata y sus alrededores. Puntualmente en lo que refiere a la situación de pandemia, la organización lo que vieron es nuevamente esta cuestión de necesidad alimentaria muy fuerte por el aumento de la pérdida del ingreso y del trabajo. Entonces lo que empezaron a hacer es trabajar con los comedores de la zona. Primero realizaron un mapeo de comedores para poder saber los recursos disponibles en la zona, y después realizaron reformas y construcción de nuevos comedores. En el caso de las reformas, brindaron asistencia técnica y trabajaron en conjunto con otras organizaciones, como por ejemplo La Poderosa, para que los comedores que vieron duplicada, triplicada y hasta cuadruplicada a veces la demanda, porque fueron más personas en búsqueda de comida, tuvieran por lo menos un espacio más grande para poder atender a la población y garantizar las medidas de cuidado. Y después, dada la crisis económica en la que nos encontramos, se acercaron organizaciones a pedirle asesoramiento para la construcción de comedores, dado que fue necesario incluso hasta en barrios por ahí más tradicionalmente de clase media, instalar comedores para atender a la necesidad alimentaria. Te quedan 3 minutos. Me apuro. Bueno, también brindan talleres de formación en vivienda segura, y trabajan con productores y productoras del periurbano, pero esa experiencia no la consideramos para este momento. Rápidamente, ACIG, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, es institución asociada también de Territorios en Acción, en conjunto con Techo, que está ahí presente, y Fundación Huésped, brindaron un curso gratuito y autoadministrado, que se presentaba en forma virtual, para capacitar a la población en lo que refiere a la salud, las vacunas, los derechos, las medidas de higiene y la seguridad para los comedores. Y también brindaron como herramientas de difusión y de comunicación, donde descargar imágenes y compartirlas por WhatsApp, de modo de ser como promotores de salud y de información en los barrios para ir concientizando a la población. Bueno, así es que tiene un campo de intervención súper amplio. Después igual hay más información en el informe que va a circular, así que dejo eso para quienes les interese leer el informe. Y lo último fue de Madre Tierra, que es una organización social de larga trayectoria, desde el 85, que trabaja en el conurbano en zona oeste. Y de las múltiples iniciativas que realizaron en pandemia, se seleccionó la de Mujeres Constructoras, que en realidad son talleres que desarrollaban antes de la pandemia, que tiene que ver con la capacitación en construcción, plomería, electricidad y demás oficios,
a mujeres de los barrios populares, porque uno de los principales problemas para el momento en que las mujeres deciden hacer mejoramientos en sus viviendas es que les sale muy caro la mano de obra, o que en el caso de que tengan parejas que se dediquen a la construcción, en general no tienen tiempo porque están trabajando de eso. Entonces, como para evitar esa barrera de conocimiento en el mejoramiento de sus viviendas, y una forma de empoderar también a las mujeres, se brindan esos talleres. En este contexto, esos talleres pasaron a la virtualidad, entonces también hubo como una inversión en el acceso a internet y como ingeniárselas para pasar un dispositivo que era presencial y práctico a formato virtual. Pero bueno, fue teniendo bastante importancia, se pudo realizar, y también se pudo, con protocolos y todo, realizar mejoras en aquellos hogares donde hay personas por ahí con personas de riesgo y demás, y que era muy necesario recondicionar las viviendas para este momento de asco. Reflexiones finales muy rápidamente. Esto que ya mencioné, que la situación de pandemia y las medidas de ASPO generaron problemáticas nuevas, pero también agudizaron y evidenciaron cuestiones estructurales. El quedarte en casa no significó lo mismo para toda la población, sino que la calidad de la vivienda y el hábitat marcó posibilidades y restricciones concretas que profundizaron la desigualdad entre los distintos sectores sociales. Bueno, y algo que es muy conocido es que las organizaciones del hábitat han acompañado históricamente procesos colectivos en los territorios en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, y la coyuntura actual fue un ejemplo más de la capacidad de movilización de recursos, de generación de propuestas de política pública, y la importancia que tienen las organizaciones sociales para comprender las necesidades específicas de la población y transformarlas en acciones concretas. Y también pensar a este contexto como una oportunidad para pensar de manera integral los espacios que habitamos y la relevancia de continuar y profundizar la articulación entre las organizaciones sociales y el Estado para generar políticas públicas que respondan a las necesidades particulares en los territorios. Así que bueno, algo importante y decir que las organizaciones sociales son esenciales en este momento para sostener la situación en los territorios. Gracias. Buenísimo, muchas gracias, Paz. Muchas gracias. Bueno, después retomamos si hay alguna pregunta al respecto o alguna reflexión. Ahora le damos la palabra a María Lucía Bros, que ella es directora del Centro de Investigación Social de Techo Argentina, para que pueda hacer algún comentario en relación al informe. Gracias. Gracias, Paula. Gracias, Paz, también por la presentación, muy clara, completa también. Y gracias por la invitación a nosotros acá desde Techo de poder estar. Bueno, algunos comentarios nada más para invitar un poco a la reflexión o al debate también, a que puedan participar hoy las personas que están con nosotros acá. Un poco viendo las iniciativas y también, bueno, de la experiencia de todo lo que fue el año pasado de pandemia y este que continuó, es la necesidad de ser flexibles, ¿no? Esto que muchas veces dijo Paz, bueno, el reenfoque de las organizaciones, cómo las organizaciones de repente de abordar la temática de hábitat y vivienda terminaron también aportando las ollas populares necesarias ante la demanda de las personas, ¿no? Eso, digamos, creo que fue algo que nos atravesó a todas las organizaciones, de reenfocar ante la necesidad y ante la urgencia de la pandemia. Y en este sentido, este reenfoque y esta flexibilización también trajo consigo mucho aprendizaje, ¿no? Mucho aprendizaje de, bueno, atendamos la situación de urgencia. Entonces, ese aprendizaje creo que tuvimos como organizaciones y también de acercamiento ante las necesidades y las urgencias que surgieron en el territorio. Y en este sentido, de contexto, de coyuntura, un poco la reflexión que también como organización nosotros traemos es, bueno, aquellas soluciones y cuestiones y acciones concretas que fueron focales y ante la pandemia, versus aquellas soluciones que nosotros por ahí como organizaciones ya teníamos
focos de trabajo o que pensamos de forma planificada en el mediano y en el largo plazo. Bueno, ¿qué pasa con esta cuestión coyuntural versus ese mediano o largo plazo, ¿no? Y en este sentido, lo que encontramos también y que traemos acá es, bueno, quizás lo coyuntural no va en contra, o esta emergencia no va en contra de dejar algo para el mediano plazo, ¿no? Digo, estas capacidades, la información que llevamos a las personas, esto, digamos, la virtualidad y la adaptación justamente de nuestro reenfoque como organización, también trae y deja estos aprendizajes, no solo al interior de la organización, sino también en las capacidades de la comunidad y de las personas. Entonces, en este sentido, no solamente pensar las soluciones focales desde un punto de vista de la emergencia, de atender una urgencia, sino también, bueno, ¿qué queremos dejar a las personas con esta solución o con esta asistencia que estamos llevando hoy? Y también, ¿qué nos estamos llevando nosotros como organización en materia de aprendizaje y en materia de, bueno, flexibilización también y de adaptación al contexto? Porque, como en muchos casos ya se está hablando, no va a ser la primera vez que tengamos que adaptarnos a un contexto de esas características, ¿no? Y en este sentido, con el rol de las organizaciones, pensar también lo fundamental de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, como mediadores de información y como organizaciones que llevan información a las personas y a... Se ve que se Se, colgó, se congeló se congeló justo. Lucía. Ay, qué pena. A ver si damos unos segundos, a ver si vuelve. Lucía, ¿estás por ahí? Le mando un mensajito mientras. No me responde los mensajes. Acá sí. estoy. Ahí está Lucía, ahí volvió. Perdón, Bien. venía perfecta de internet y bueno, fallo en el medio justo. No pasa nada. No sé hasta dónde me llegaron a escuchar, perdón. Estabas hablando sobre el tema del reenfoque de las organizaciones y qué queda. Perfecto. Como mediadoras de información. ¿Cierto? Ah, perfecto. Bueno, retomo ese punto entonces, ¿no? Como digo, les estoy contando eso, digamos, del rol de las organizaciones como facilitadores y el rol que tienen en el acceso a la información, ¿no? Que Paz nos presentaba muchas de las iniciativas que información llevaban sobre medidas sanitarias, sobre medidas de prevención, el tema de adaptar también los formatos de cómo llevamos la información, la virtualidad, y cómo cuando hablamos de virtualidad no es lo mismo hablar de virtualidad en poblaciones vulnerables, ¿no? Del acceso a la conectividad, todo eso que implica un desafío y que las organizaciones sobre todo saben qué información llevar, pero sobre todo entienden y acompañan en el cómo llevar esa información, ¿no? Básicamente por estar de primera mano también con las personas. Entonces, en ese sentido también es algo para destacar el acceso a la información a través de las organizaciones. Y como últimos puntos también, no me quiero extender mucho y por ahí dar lugar más al debate y a las preguntas, es el involucramiento de la comunidad y de las personas también en estas iniciativas y en estas acciones, ¿no? No solamente desde la planificación y desde la ideación, también desde la participación, pero qué importante es la organización comunitaria. Digo, en los barrios populares y en las poblaciones vulnerables sobre todo, es la organización comunitaria donde cuando más se potencia es en el momento de crisis, ¿no? Y digamos, y esta organización lo que lleva es a ese trabajo en red dentro de el barrio, dentro de la comunidad, y es necesaria acompañarla, ¿sí? No es necesaria involucrar desde el minuto uno a esa comunidad en las acciones que vamos a llevar adelante como organizaciones, y en ese sentido creo que también las iniciativas que mostraba Paz tenían que ver y tenían este espíritu también de involucramiento, ¿no? Como último punto para cerrar y de nuevo para dejar el espacio,
Una cuestión que es quizás en el común cuando hablamos de la recuperación o del post-pandemia y todo, pensamos en general, o está en el colectivo, en el imaginario, volver a la situación previo a la pandemia, ¿no? Y la mayoría de las organizaciones, creo que hoy estamos presentes, no nacimos con la pandemia, entonces las problemáticas con las que ya venimos trabajando y un poco también lo que nos contaba Paz al principio, son problemáticas estructurales que vienen de años y que realmente volver al momento previo a la pandemia no es suficiente, ¿no? Entonces, pensar en una recuperación desde el punto de vista no de la mitigación de los efectos de la pandemia, sino del desarrollo sostenible, de ver, bueno, qué cosas hacemos para que esa recuperación no nos deje en el punto de partida, sino mejorar hacia donde queremos ir, ¿no? En este sentido, pensar en esas soluciones integrales y en esas soluciones estructurales desde las organizaciones sociales y en articulación con el Estado Nacional también, ¿no? Ese involucramiento y esa mirada estratégica de las organizaciones en materia de política pública y en materia de accionar con las comunidades. Así que esta última como reflexión también, bueno, cuando pensamos en el post-pandemia, ¿en qué estamos pensando como organizaciones también? ¿Y qué reclamos vamos a llevar o a posicionar también en la mesa para trabajar en estos temas? Así que un poco ahí para abrir el debate. Bueno, buenísimo, gracias Lucía. Bueno, como tal cual vos decís, como a modo de romper el hielo para el debate y para darle la palabra a quienes se van sumando, teníamos esa pregunta que un poco la dejaste planteada, que tiene que ver con cuál creían ustedes es el rol que van a asumir las organizaciones sociales dedicadas al hábitat, dedicadas a la vivienda, al derecho a la ciudad. Pero también otro tipo de organizaciones, ahí veíamos en los comentarios lo que tiene que ver con los ámbitos rurales también, como traer esas preguntas respecto a ese escenario post-pandemia, que es el que esperamos que llegue, pero a la vez, bueno, un poco lo que vos decías, son escenarios complejos previos también. Bueno, le doy la palabra a Lucía o a Paz, si quieren iniciar con alguna respuesta, y después habilitamos. Paz, ¿querés empezar vos? Si no, yo empiezo. La que quieras. Adelante, adelante. Va como quieras. Bueno, yo sí, bueno, sigo, Dale, si dale. querés. No hay Sí. problema. Bueno, yo un poco, digamos, con esta pregunta, Paula, había pensado, bueno, como lo que me imaginaba era organizaciones activas ante un panorama complejo, ¿no? Digo, si lo tengo que poner en un título, lo veo así. Y en ese sentido, pensando específicamente en la vivienda y en el hábitat, digo, la vivienda no es un tema solamente en Argentina, es un tema que está muy posicionado en América Latina, y más con la pandemia. Se habla de la recuperación socioeconómica a partir de la vivienda también, ¿no? Entonces es un tema que va a seguir estando en la agenda y cada vez más en conjunto con la integración de los barrios populares, ¿no? Y en este sentido, por eso pienso en organizaciones activas ante un panorama complejo y pensando en el rol de la organización de la sociedad civil como acompañante de estos procesos, ¿no? de integración sobre todo, y también incluso hasta de auditar los procesos o de velar por la participación de la comunidad en estos procesos que en materia de vivienda y de integración sobre todo social y urbana, ¿no? En lo que respecta un poco a nuestro conocimiento también desde techo. Entonces lo veo por ahí desde ese punto de vista. Después el tema de adaptarse al contexto, de necesariamente que las organizaciones ya estamos en esto y vamos a tener que seguir adaptándonos al contexto. Y después un poco lo que nombraba antes de organizaciones aportando su mirada estratégica sobre la temática, ¿no? Digo, y en consonancia con el trabajo en conjunto con las políticas públicas, y sobre todo de parte de las políticas públicas, la adopción de los modos de intervención y los modelos de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, en ese sentido, posicionarnos como organizaciones también incluso a disposición y de trabajar en conjunto en red y con el Estado Nacional en materia de política pública, ¿no? Así que bien activas nos veo. Paz.
Bueno, difícil hablar después de Lucía y en nombre de organizaciones sociales, pero no, por ahí un poco lo que a mí se me venía a la mente era una cuestión más simbólica que también es necesario hacer a nivel vivienda, derechos y hábitat, y hay una cuestión ahí como que me parece que este momento invita a repensar cómo queremos vivir, qué tipo de vivienda, como pensar un poco la vivienda en la que estamos y desnaturalizar desde inseguridad en la tenencia y vivir con un desalojo encima, a tener que mudarnos cada 2 años para renovar el contrato de alquiler. Como que la situación de vivienda interpela no solo a los sectores populares, sino también a las clases medias que vivimos también en situaciones de vivienda nómade en cierto punto. Entonces me parece que también por parte de las organizaciones sociales, pero también por parte de la academia o equipos de investigación, si pensamos en una visión muy amplia de organizaciones, creo que tenemos como la importancia de abrir debate y de interpelar a la sociedad y al Estado sobre la vivienda, sobre pensar otro tipo de tenencia. Somos un país que tradicionalmente se le dio mucha importancia a la propiedad privada y esto está llevando cada vez a concentración de más viviendas en menos gente. Entonces me parece que ahí también hay un fuerte desafío para repensar la situación de la vivienda y evitar la mercantilización tan fuerte que se está dando y volver a posicionarla como un derecho legal, derecho real y que trascienda al papel y a la Constitución, ¿no? Porque si no simplemente queda en normativas, pero la realidad dista mucho de un real acceso al derecho a la vivienda. Y después sumarme a lo que dice Lucía, esta importancia del rol de las organizaciones en territorio para trabajar de manera articulada entre el Estado y la población, sobre todo para acercar las necesidades concretas y para que se puedan elaborar soluciones reales para las particularidades de cada territorio. Las políticas no pueden generarse desde un escritorio, así que esa asociación entre funcionarios y funcionarias públicas y organizaciones sociales y sectores populares me parece clave para pensar otro tipo de hábitat y de vivienda. Bueno, muchas gracias a las dos, gracias por la participación y ahora sí habilitamos el espacio de debate, de preguntas. Si quieren, se les pueden habilitar los micrófonos para hacerlo, o también pueden hacerlo por el chat, haciendo alguna pregunta puntual al informe, a los comentarios, o recuperando un poco esto que surgió en el último momento, como quieran. Están habilitados los micrófonos, ¿no? Sí. Creo que sí. Sí, yo quería también decir algo que me dejó pensando tanto el informe de Paz como la intervención después de Lucía respecto del papel que puede jugar la sociedad civil en este campo, en lo que se viene, ¿no? En el futuro, en este futuro post-pandemia, de recuperación post-pandémica, como podamos llamarlo. Que me parece que justamente lo que la pandemia nos puso en evidencia es la importancia de pensar en términos de hábitat y no solo de vivienda, ¿no? Por un lado, bueno, por la emergencia cada vez más fuerte de la cuestión del ambiente, que bueno, que obviamente todos sabemos que se puede pensar a escala global y también a escala microbarrial, o sea, quiero decir, los problemas ambientales están presentes en todas las escalas y tienen mucho que ver con la difusión de la pandemia, por ejemplo, en el tema del acceso al agua potable, digamos, de la calidad del agua, como bien lo planteó Paz. Y también porque la gestión de la pandemia se jugó mucho en entornos de mucha proximidad. Bueno, el confinamiento nos obligó a circular solo en entornos muy cercanos, en el barrio, a circular en los barrios, y ahí se hizo evidente esto que también Paz también mencionó, de que no todos los barrios son iguales. No es lo mismo encerrarse en un barrio, qué sé yo, con problemas de acceso a servicios básicos, con problemas de acceso a
por ejemplo, cajeros automáticos. Si no me acuerdo, el otro día veíamos en un taller, en el taller que estamos organizando, que antes contó Paula, la experiencia de Villa Itatí, cuando fue el confinamiento de Villa Azul y Villa Itatí en Quilmes, entre Quilmes y Avellaneda, ¿no? Que uno de los problemas del confinamiento, que fue al principio de la gestión de la pandemia, del encerramiento del barrio, entre muchos otros, era el problema, por ejemplo, de acceso a cajeros automáticos, que en el barrio no hay y hace falta dinero efectivo para comprar en la mayoría de los barrios populares. Bueno, y sobre eso me parece que un papel importante que puedan cumplir las organizaciones, más allá de todo el que ya vienen cumpliendo en la cuestión de la gestión de la integración sociourbana, que también mencionaba Lucía, es también poner estos temas en agenda, ¿no? O sea, volver a poner en agenda el papel, digamos, el papel del ambiente, del entorno, del hábitat, del barrio, es decir, porque quizás hay una tendencia muy fuerte a, bueno, construyamos viviendas. Bueno, pero las viviendas no están en el vacío, digamos, están en un ambiente urbano que tiene determinadas condiciones y que esas condiciones tienen que ver en parte con la cuestión ambiental que va hasta el tema del cambio climático. Digamos, el informe de la ONU que salió en estos días, que tanto se está hablando, bueno, los impactos del cambio climático se ven también en las condiciones ambientales de los barrios populares de nuestro país. Bueno, así que nada, eso era un aporte que me disparó las presentaciones de ambas. Bueno, permiso, buenas tardes. Buenas No sé tardes. si puedo hablar. En principio quiero agradecer. Adelante. Bueno, mi nombre es Sergio Espinosa, de la Fundación El Páramo de la provincia del Chubut. Tenemos sede en la ciudad de Trelew y desarrollamos acciones en la meseta norte de la provincia del Chubut, si se ubica en el departamento de Gastre y Cuyamen Norte. Bueno, pero en principio quiero agradecer a Territorios de Nación, a la gente de Territorios de Nación, por darnos la posibilidad de participar, de vernos incluidos en un mapa de acción. La verdad que cuando sucedió el tema de la pandemia, nosotros estábamos regresando del departamento de Gastre, porque habíamos desarrollado un convenio con la cooperativa agropecuaria Lonco Trapial, de la zona de allá de Gastre, para poder generar un desarrollo productivo agroecológico para las familias campesinas, que la mayoría son originarias descendientes de pueblos mapuches tehuelche, y que nunca ha llegado en esa zona un plan provincial integral de desarrollo productivo agropecuario y ganadero. Gastre, como sabrán, es conocida por el basurero nuclear, por dos proyectos muy fuertes, que es el basurero nuclear y la instalación de un proyecto megaminero en la zona. El tercer proyecto que está presentado para Gastre es el proyecto Pucmay, que lo estamos llevando adelante la Fundación El Páramo junto con familias campesinas de la zona que queremos que se siga desarrollando en la producción agrícola ganadera y con el método del cuidado de la tierra y del alimento a través de la agroecología. Esto nos llevó también a toda una cuestión, porque nosotros no nos metimos en esta lucha de interés entre sí, no por la megaminería, sino que fuimos adelante con un proyecto de desarrollo productivo agroecológico y ganadero. ¿Qué es lo que nos pasó? Que nosotros vimos que había toda una problemática integral dentro de ese territorio. En principio, tiene razón Adriana Rosba, recién, que habló con el tema del agua potable. Allá en esa zona, las familias que viven en los campos toman el agua de la cuenca hídrica, la cuenca de Gastre, que es una cuenca subterránea donde el agua está debajo de la tierra y hay que sacarlo a través de pozos, perforaciones. A veces suceden en vertientes, hay mallines donde se pueden trabajar, pero como nunca se ha desarrollado un plan de desarrollo productivo agropecuario, el agua es sumamente esencial y es necesaria, y hay que buscarle lo que nosotros empezamos a trabajar también sobre el tema del plan de manejo.
el problema de la vivienda es fundamental, y en la zona de la ruralidad también nosotros, durante la pandemia, además de hacer el trabajo psicosocial, que por la cual Territorio en Acción nos enaltece de alguna manera de poder participar dentro de este mapa interactivo, hicimos el trabajo psicosocial con el personal de Guardia Urbana del municipio de Trelew en tiempo de pandemia. También estuvimos trabajando porque se venía el invierno y había muchas casas que no tenían calefacción por una deuda del gobierno provincial que le habían prometido dentro de estos planes de viviendas sociales que existió antes, disculpen, no quiero herir a nadie, antes de que el gobierno anterior haya eliminado todas las posibilidades del IPB, del Instituto Provincial de la Vivienda y todas esas cuestiones, todos esos programas sociales que beneficiaban a sectores más humildes de las poblaciones, había una deuda en esas familias de los campos con el tema de la calefacción, y una de las gestiones, y el problema es que, por ejemplo, en la extensión de Gastre a Trelew, por ejemplo, en vehículo, te lleva entre 9 y 10 horas de viaje en vehículo. Para ellos es sumamente difícil llegar a la ciudad de Rawson, ahí te lleva casi mediodía, tenés que transitar desde los mediodías y salís a las 0 horas. No sé si se son largos los trayectos y las gestiones se hacen en la ciudad de Rawson y a veces las familias que viven en los campos, en pleno campo, no llegan, digamos, así como se dice que en los pueblos de la provincia que Dios atiende en Buenos Aires, en este caso en la provincia del Chubut, la sucursal de Dios atiende en la capital de Rawson. En la capital de Rawson. Y bueno, y es muy difícil, entonces nosotros empezamos como fundación, estando en Trelew, y estar en contacto con los pobladores de los campos de la meseta, empezar a hacer esta relación para poder ir a gestionar a diferentes organismos de la provincia para que puedan llegar a la calefacción. Así pudimos lograr que 4 viviendas de familias campesinas que viven en los campos le puedan llegar una estufa a leña. No sé, donde las viviendas tienen una precariedad sumamente importante y las familias donde aún las familias viven en piso de barro. Entonces, yo entiendo, porque, a ver, cuando uno va a hablar con los funcionarios es como que, bueno, ahí se arreglan con poco. Cuando nosotros escuchamos esa frase, bueno, allá los paisanos se arreglan con poco, y claro, una de las cosas que nosotros decíamos que, claro, más bien que se van a arreglar, si nunca ha llegado nada, si el Estado nunca ha llegado a esa zona, más bien que vos te arreglás con lo que tenés, obvio que te arreglás con poco, de alguna manera tenés que subsistir ahí. Por eso, yo creo que es importante, yo veo el esfuerzo, notamos nosotros como fundación, y en forma particular, veo el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional, por ejemplo, hay el plan que está llevando adelante el Ministerio de Ambiente, con el plan de casa común, que nosotros no incluimos, obviamente que no fuimos seleccionados, porque nosotros vemos que hay una necesidad, que las grandes ciudades donde hay mayor cantidad de gente, obviamente son las que hay que atender primero, porque son de los grandes conglomerados de población, obviamente hay que darle una solución rápida. Sin embargo, en las localidades donde la gente vive en los campos, cada vez es como más difícil, porque hay menos cantidad de gente, digamos, ¿no? Entonces la respuesta hay que darla ahí.
entendemos, pero bueno, vemos como también nos sumamos a la convocatoria de proyectos para el desarrollo armónico con equilibrio territorial que hicieron la gente del Consejo Económico y Social. Armamos nuestro proyecto, el proyecto PUMAL, para este sector. Vamos a ver si tenemos la suerte de ser contemplados o acompañados en eso. Todos estamos trabajando. Lo que vemos es la dificultad, y es sumamente importante. Acá, como dijo Pastos Cani recién, que las políticas públicas hay que empezar a dejar de hacerlas en las oficinas, en los escritorios de los despachos, y empezar a tomar el contacto con el territorio. Y creo que esa parte sería interesante. Cuando nosotros hablamos de vivienda rural, y estuvimos hablando con el Instituto Provincial de la Vivienda, en la última vez, en la provincia del Chubut, no hay un modelo de vivienda rural. Hay un modelo de vivienda social que te dice que se puede hacer de 60 metros cuadrados o algo así. Hay una estandarización hacia la vivienda social urbana, pero hacia la vivienda social rural no existe. Nosotros planteamos inclusive, dentro de la fundación tenemos técnico en bioconstrucción para poder desarrollar viviendas de adobe. ¿Por qué? Porque en los campos hay bastante barro, te digo. O sea, se puede utilizar. Tenemos muy buenos profesionales dentro de la fundación que pueden formar. Hemos desarrollado un invernáculo propio con paredes de adobe para soportar vientos mayores a 100 kilómetros por hora y nevadas en invierno, como para poder generar la producción agroecológica en zonas como la meseta, con temperaturas muy bajas en invierno y que puedan producir también durante el invierno las familias hortalizas o alimentos para el autoconsumo o para la economía local. También se pueden construir viviendas rurales en adobe, que no es el rancho que antes, que nosotros vemos, que parecía, ¿viste? La casa de barro, ¿viste? El ranchito de barro. No, hoy se hacen buenas construcciones, buenas viviendas con bioclimática, con recursos de energías renovables. Nosotros tenemos técnicos, estamos en energías renovables, que donde buscamos la forma, obviamente allá en la zona de campos de la meseta hay que atender mucho la energía renovable, lo que es la energía eólica, lo que es la energía bioclimática, lo que es pantallas solares, molinos. Es sumamente empezar a tener en cuenta eso. Yo creo que el tema del hábitat también, lo ha dicho Julieta Zupenengo, Lucía Gross también había planteado del hábitat. Es un momento importante plantearnos el hábitat en la ruralidad. Yo vivo en Trelew, vivo en una ciudad, trabajamos con familias que viven en los campos, y a veces yo me tengo que sacar esa cuestión citadina que uno tiene de la cotidianidad para ubicarse en esto que habla mucho de empatía, ¿no? Pero algo tiene que ver con eso, para ponerse en la situación del otro cuando nosotros vamos. Como decía del agua, el problema del agua. Nosotros, la última vez que fuimos por esta cuestión de la pandemia y la restricción, fuimos en febrero, habíamos intentado generar una prueba de cultivo en uno de los campos, en el LOF, LEFIMI, se llama LOF a las familias originarias que son de un mismo apellido, ¿no? ¿Podemos ir cerrando la idea un poquito si damos la palabra a otras personas? Gracias. Por el tema del hábitat y esto que tiene que ver con el agua. Cuando llegamos a ese campo, vimos que la huerta que habían empezado a hacer estaba totalmente seca. Entonces le preguntamos, ¿qué pasó? Lo que pasa es que nos había bajado la cuenca subterránea, la cuenca donde ellos sacan agua, habían bajado y ellos habían tenido que decidir entre el cultivo o darle el agua a los animales. Entonces, la perspectiva de la vivienda y el hábitat en contexto rural es sumamente importante. Es necesario que el gobierno
ahí está Julieta Zupenengo, la compañera que está en el gobierno nacional. Es necesario que en el área de hábitat y vivienda haya compañeros y compañeras que sean de la Patagonia para poder desarrollar un plan de vivienda y hábitat propio de la Patagonia, conociendo el lugar para poder desarrollar las políticas públicas de cada una de las provincias, de cada una de las regiones. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias por lo que nos comentás. Bueno, dejamos abierta entonces las preguntas en relación al informe o algún comentario que quieran hacer. Está bueno de este espacio poder conocer la diversidad de situaciones que hay, ¿no? Tomando lo que dice el compañero de todo el país también, y en los escenarios rurales que sabemos que también hacen al hábitat. Bueno, y la cuestión medioambiental, ¿no? Acá veía uno de los comentarios, sí, de Roxana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy de Paraná, Entre Ríos. En este momento estoy como subsecretaria de la Facultad de Trabajo Social, soy trabajadora social. Se me vienen varias cosas, cuando la estaba escuchando a Paz, se me venían como varias líneas que me parece que son como inherentes a la temática del hábitat. Lo del medio ambiente me parece que es fundamental y es algo a lo cual ya no podemos estar esquivándole, porque estamos en un momento donde creo que demasiado se ha demostrado que estamos haciendo mierda al lugar que tenemos, ¿no? El único lugar aparte. O sea, no es que junto mi ropa en un bolso y me voy a otro lugar. Es el único mundo que tenemos. Entonces digo, ¿cómo pensar en una planificación urbana, en una planificación local, que justamente contemple las situaciones de hacinamiento, pero también las situaciones de las viviendas rurales, pero a su vez cuidando los materiales que tenemos en nuestros lugares de hábitat, ¿no? Donde estamos viviendo. Hace unos años atrás, al ser funcionaria en el municipio, tuve la posibilidad de viajar a Córdoba y encontrarme con organizaciones que laburan justamente con elementos que dan los lugares donde están viviendo. Por ejemplo, hacer placas del techo con la cáscara de maní, los ladrillos con las botellas picadas, bueno, y así un montón de cosas que a uno ni se le ocurren. Ahora, ¿cómo rompemos nosotros con esta situación del acceso a la vivienda, a la construcción, peleando con las cuestiones inmobiliarias por un lado, también con la cuestión empresarial por el otro, en cuanto a los materiales que tenemos como que usar? Porque eso también tiene que ver con la accesibilidad y con la planificación. Yo creo que si podemos volver a usar los elementos que tenemos en nuestros lugares, que eso también puede dar otras fuentes de trabajo, otra planificación del lugar donde estamos viviendo, hasta podríamos correr que el foco de problema siempre sea el hacinamiento y las villas urbanas, porque esto que dijo nuestro compañero de la Fundación El Páramo es real en nuestros lugares. Yo acá en Paraná no tengo 5.000 villas, tengo una, donde está justamente, sería como el basurero de la ciudad de Paraná, donde está el volcadero. Y no es que no hay espacio, al contrario, sobra espacio en la barranca del Paraná, pero no hay manera de planificar cuando esa gente no tiene acceso a ningún tipo de servicio. Entonces, nada, capaz que por ahí es como mucha la temática y con muchas cosas que se cruzan para poder en un solo encuentro tratar de irnos con una idea. Pero me quedo con el ejemplo de las organizaciones que están trabajando. Retomo la palabra de Lucía cuando dice, se tienen que rever y reorganizar estas organizaciones porque se tienen que ir acomodando a la nueva demanda y a los nuevos problemas que nos están antecediendo, pero también capaz que hace falta que volvamos un poquito más a lo nuestro y veamos también cómo podemos ir solucionando a veces los problemas de vivienda con los recursos que tenemos. Muchas veces estamos solucionando con lo que se nos impone. Bueno, capaz que es tiempo también de que recuperemos que las políticas sociales tienen que ver con los movimientos de base. Las políticas sociales salen porque hay gente que se movilizó, que la pensó, que la peleó.
Bueno, si algo que ha caracterizado el gobierno del peronismo en su historia, ha sido justamente esa lucha. Bueno, capaz que es hora de empezar a dar vuelta, digo, y repensarnos desde otro lugar, ¿no? Más activos y con lo que tenemos, y cómo podemos empoderar al que está necesitando de estas políticas. Muchas gracias, Roxana. Bueno, ¿algún comentario más o pregunta? Bueno, voy leyendo el chat, nos preguntaban si el material se puede encontrar. Sí, va a estar subido el informe en la página web de Territorios en Acción, donde ahí pueden encontrar los otros informes también, y una serie de información, de datos, como comentábamos al inicio, si lo quieren revisar, ahí lo tienen. Y acá preguntaban, Josefina Ocampo, entre los problemas al mencionar accesibilidad, ¿también lo hacen referido a la accesibilidad para personas con movilidad reducida? Creo que tiene que ver con lo que planteaba Paz del tema de accesibilidad, no sé si querés responder. Sí, estaba planteado en términos súper amplios, desde que haya calles en los espacios, calles no inundables, hasta tener medios de transporte, y es cierto, la cuestión de la discapacidad también es súper importante, porque yo vuelvo al ámbito ciudad porque no porque no me interese lo rural, sino porque no puedo hablar de lo que no conozco tanto. Las ciudades tampoco están hechas para personas con movilidad reducida o con alguna discapacidad, así que también es algo a poner en cuestión a la hora de pensar las ciudades, las viviendas en las que queremos vivir y demás. Bueno, muy bien. Lucía, no sé si querés agregar algo más. No, simplemente agradecerles también por la invitación, por el espacio, muy valiosos los comentarios también recién de los participantes y las participantes, así que bueno, agradecerles simplemente el espacio. Gracias a vos, muy interesante todo lo que surgió. Como decía Roxana, lo tomamos porque un conversatorio no alcanza, un informe no alcanza, sabemos que el trabajo de las organizaciones es vasto, es mucho, sabemos que hay diversidad de situaciones a nivel nacional, y que es un poco lo que intentamos valorar y recuperar en estos espacios también, y bueno, darle este espacio para pensar en lo que se viene, en lo que el rol que cumplen, y en este caso específico lo fundamental de pensar en la vivienda, en el hábitat, en los derechos asociados a esto, a la integración y a todo lo que implica, y por supuesto esto que surge fuertemente que tiene que ver con el rol del Estado y las políticas, ¿no? Pero también creo, y con esto cerramos, a no ser que haya algún comentario más, que ya estamos en hora, la cuestión medioambiental, si bien no es el eje central de este conversatorio o el informe, pero que veo que también es una temática que podríamos abordar en algún momento, surge y está asociada, y me parece que en algún punto estamos todos muy interpelados, todas y todas, en este contexto, ¿no? Bueno. Yo aprovecho para agradecer también a los comentarios y a quienes participaron. No, y me quedé pensando en esto, que a veces queda muy dicotómico lo urbano y lo rural, pero no sé si hay problemáticas, si bien hay contextos diferentes, hay problemáticas comunes que atraviesan, y por ahí el desafío es poner más en diálogo a los distintos ámbitos. Y lo ambiental creo que es algo que atraviesa, y también el modelo productivo que expulsa de los territorios a las personas, que hace que haya hacinamiento en las ciudades. Me parece como que hay muchos puntos para seguir reflexionando y tender ahí puntas de diálogo, así que tal vez se puedan profundizar en otros conversatorios o en otros informes o en la vinculación. Lo tomamos, gracias a ustedes, gracias por el informe, y los invitamos al próximo, las invitamos al próximo conversatorio que tendremos en el mes de septiembre, ahí enfocados en la cuestión más patagónica, que entonces se pueden recuperar alguna de estas cuestiones, entonces van a recibir la información con la invitación y la fecha, y también pueden, si no está el informe, ¿no? En la página web va a estar a partir de septiembre.
Bueno, si conocen organizaciones que todavía no están mapeadas, les agradecemos que nos ayuden con la difusión y seguimos en contacto. Hasta la próxima, gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas tardes a todos.